Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo sus cámaras. El siguiente tema es hemostasia. Si nosotros vemos el origen y la historia de hemostasia, vamos a ver que el primero que habló de manejo adecuado de una herida fue Galeno. Galeno era el médico del emperador, que tenía bastante experiencia porque asistía a las guerras con el emperador y también ayudaba a curar a los gladiadores en época de paz. Entonces tenía bastante experiencia. Esto le hizo que Galeno ya no utilizara el calor, la quemadura de la herida para hacer hemostasia, sino que él usaba cera con miel para cubrir las heridas y causar de esta manera hemostasia sin lesionar los tejidos. Obviamente los pacientes que él trataba iban mucho mejor que los pacientes que cuando se cortaban les quemaban con un hierro candente, es decir, provocaba más daño. Pero fue muy poco el avance en hemostasia en esta época. Otro avance en relación a la hemostasia fue la transfusión sanguínea. Jean-Baptiste, un francés, en 1667 dijo que el ser humano no es que no necesitaba la sangre, sino más bien necesitaba. Y a partir de ese análisis dice que se debería reponer la sangre, pero Jean-Baptiste utilizaba transfusiones heterógenas, es decir, de interespecie. Usaba de humano, usaba de vaca, de perro, de gallina. Y obviamente le iba re mal en las transfusiones de sangre. Así que por casi más de 100 años se prohibió este tipo de procedimientos en la medicina, hasta que el doctor Philippe en 1795 en Estados Unidos empiezan las transfusiones de sangre, pero con algunas reglas básicas. La primera, que la transfusión era de humano a humano. Y segundo, mientras más cercano era el pariente del transfundido, mejor iba el procedimiento. Entonces, de madre a hijo, de padre a hijo, de hijo a padre, le iba mejor. Obviamente tuvo gran éxito en este tipo de transfusiones. Sabemos por qué. Él obviamente no sabía en 1795 las causas. Porque recién en 1901 se descubre los grupos A, B y O. En 1930, el factor RH. Entonces, a partir del 1930, recién se podía hacer transfusiones ya con grupo y factor. Ya después es una historia. Si nosotros analizamos la palabra hemostasia, significa hemostasia, sangre, detención de la sangre. Médicamente, la hemostasia son maniobras realizadas para evitar la pérdida sanguínea. Es decir, el, el entendido de que la necesidad de sangre en el organismo era importante y no así la pérdida indiscriminada que ocasionaba la muerte del paciente. Porque no olviden que los médicos hacían sangrías, teóricamente sacaban sangre para que el paciente mejore. Ese pensamiento obviamente no estaba bien. Nosotros no hemos inventado la hemostasia. Hay que entender que el organismo tiene procesos biológicos de hemostasia. Hay mecanismos procoagulantes como el coágulo y el trombo. Mecanismos anticoagulantes para que el coágulo solamente sea en la zona y no se extienda a todo el cuerpo. Y finalmente, mecanismos fibrinolíticos de revascularización. Esto quiere decir más o menos
que nosotros tenemos acá un vaso. Está lesionado el vaso y lo que hacen mecanismos procoagulantes forman un coágulo que forman un trombo. Estos mecanismos anticoagulantes hacen que el proceso solo se detenga ahí, no vaya más allá en el vaso. Y los mecanismos fibrinolíticos hablan de que una vez que está cicatrizada la herida, permiten una revascularización. Una vez que está cicatrizada, permiten una revascularización. Entonces, la forma ideal es esa, que coagule, deje de sangrar, se limite la coagulación y finalmente, cuando se sane, se vuelvan los procesos fibrinolíticos. ¿Cuáles son los mecanismos procoagulantes? Hay una fase vascular. Cuando se descubre el colágeno, el endotelio, se liberan enzimas y factores quimiotácticos. Por favor, prendan sus cámaras o van a ir a la sala de espera. Activa la fase plaquetaria donde hay una adhesividad aumentada de las plaquetas. Se integran y forman un tapón plaquetario. En la fase de coagulación plasmática actúan los factores de coagulación a través de la ya conocida cascada de coagulación. La cascada de coagulación es lo que nosotros conocemos como vía intrínseca, extrínseca y común de la coagulación. Pero estas vías todavía no están bien estudiadas. Se ha hecho otro modelo de coagulación en base celular. Actualmente nos basamos todavía en esta vía porque no hay una respuesta adecuada al modelo de coagulación. Estos factores de coagulación son estos: el factor 1, fibrinógeno; 2, protrombina; 3, tromboplastina; 4, calcio; 5, proacelerina; 7, proconvertina; 8, antihemofílico, factor von Willebrand; 9, factor antihemofílico; 10, factor de Stuart; 11, precursor de tromboplastina; 12, factor de Hagemann; y finalmente el 13, el factor estabilante de fibrina. Estos son factores de coagulación, pero tienen que tener en cuenta que estos factores actúan para formar el trombo, pero son finitos, quiere decir que se acaban. Si uno sangra, coagula, sangra, coagula, sangra, coagula mucho, al final la sangre sale como agua y no haya más factores de coagulación para que coagule. Por eso no se debe dejar sangrar de forma indiscriminada porque los factores de coagulación son finitos y un momento que se acaben ya no hay más. Estos factores de coagulación forman parte de la cascada de coagulación, que se denomina vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Hay otra explicación de los factores de coagulación en base a un modelo celular que tiene una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. Ninguna de estas dos explica todos los procesos de coagulación. Es por eso que nos quedamos con el modelo clásico de vía intrínseca y vía extrínseca. Una vez que coagula, y está el coágulo ya cicatrizado, deben usar mecanismos anticoagulantes para limitar, es decir, para que no se extienda el coágulo. Y se usa antitombina 3, complejo de la proteína C, inhibidor de la vía del factor tisular. Y finalmente, cuando termina todo, se revasculariza ese vaso con el activador tisular del plasminógeno. Entonces es un modelo perfecto. Coagulación, se detiene y se reperfunde. Eso hace el organismo. Obviamente, nosotros podemos intervenir en eso, no, pero podemos controlar de que se haga bien a través de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, solicitamos recuento plaquetario, que tiene que estar normal. Tiempo de sangría, tiempo de protrombina, índice internacional randomizado, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina y tiempo de fibrinógeno. Estos exámenes nos permiten analizar la evolución adecuada de la coagulación. Si existe un aumento del tiempo parcial de tromboplastina activada por encima de 40 segundos, es
una falla de la vía intrínseca. Secundaria, normalmente a hemofilia A o B, a enfermedad de von Willebrand o déficit de factor 11 y 12. Si hay tiempo de protrombina elevado, es trastorno de la vía extrínseca y es secundario a cumarínicos, es decir, a warfarina, toma warfarina, tiene hepatopatía o déficit de vitamina K. Si hay un déficit de tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, lo más probable es que sea un déficit de vitamina K severo y una hepatopatía grave, es decir, cualquiera de estos dos da esto. La vía final está valorada por el tiempo de trombina. Solamente se altera si el paciente tiene coagulación intravascular diseminada o está recibiendo heparina. Entonces, eso hay que memorizar. ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta No, hasta doctor. aquí, jóvenes? ¿Todo No, claro? doctor. Muy bien. La hemostasia es localizada y después revasculariza el vaso. Es decir, es un procedimiento ideal. Lamentablemente, esta capacidad hemostática del organismo tiene límites, es decir, tiene una capacidad máxima. No, y ahí es donde entramos nosotros, donde nuestros objetivos para hacer hemostasia primero es evitar la pérdida de sangre. Nosotros ya hemos comprendido que la sangre es fundamental para la vida del paciente, por lo tanto no la tenemos que desperdiciar. Segundo, mantener un campo operatorio limpio. Si yo que estoy operando, debe haber un campo operatorio limpio. Y tercero, evitar la formación de hematomas. Un hematoma en la herida, en la operación, es proclive a infectarse fácilmente. Entonces, no importa cuán bien operas, si vos dejas sangre ahí, lo más probable es que se colonice de bacterias y tengamos problemas más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente como esta, es una señora que ha recibido una puñalada, si ustedes observan acá, casi en hipocondrio y epigastrio, en la región de hipocondrio y epigastrio, es un arma punzocortante. Entonces yo le hago la laparoscopía para evitar el choque hipovolémico, porque no solamente es hemorragia, la pérdida de sangre al exterior, también puede haber pérdida de sangre a otras cavidades como el peritoneo, la pleura y otras cavidades. La pérdida sanguínea la denominamos hemorragia. Va a depender de qué vaso es. Si es arterial, es de gran volumen, es mucho. Rápidamente el paciente se muere y además tiene ritmo con la frecuencia cardíaca. Si es venoso, es más como una salida constante. Y hay otro que es capilar, que es muy escaso el sangrado. Las hemorragias, como hemos dicho, pueden ser externas y las más peligrosas internas. ¿Por qué peligrosa? Porque puede pasar desapercibida. De acuerdo al tiempo de aparición, puede ser inmediata o mediata, es decir, ese rato o después. Para hacer hemostasia, nosotros, para ayudar al cuerpo, usamos procesos mecánicos, físicos y químicos. Dentro de los procesos mecánicos utilizamos compresión local, ligaduras. Entre los agentes físicos utilizamos coagulación eléctrica, láser. Dentro de los agentes químicos usamos Surgicel, Gelfon, sello de fibrina y cianoacrilatos. De acuerdo a nuestro conocimiento, los hemostáticos pueden dividirse en dos tipos.
temporarios y definitivos. Es decir, los que hacen hemostasia temporaria y los que hacen hemostasia transitoria. La hemostasia temporaria se puede lograr gracias a este manguito neumático. Es más o menos funciona como un torniquete. Pero la desventaja de este manguito neumático es que podemos medir la presión a la cual estamos comprimiendo, sin que esta presión sea excesiva y dañe nervios. Entonces, se utiliza estos manguitos en la raíz de los miembros, en el miembro superior y en el miembro inferior. Esto evita que llegue sangre a ese miembro. Esto no solamente se utiliza para hemostasia, sino, por ejemplo, en una cirugía traumatológica, que no quieren que sangre, utilizan este manguito. Entonces son cirugías en blanco. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el manguito? 90 minutos. Si vos quieres seguir utilizando, tienes que reperfundir 15 minutos y puedes operar por otros 45 minutos. Porque si no, se van a dañar también las estructuras sin recibir sangre. Los torniquetes solamente para extremidades muy distales y por tiempos muy cortos. La presión no tiene que ser muy alta. El torniquete está contraindicado porque lesiona los nervios. Entonces puedes ocasionar una lesión nerviosa al intentar parar el sangrado. También hemostasia puede ser posicional. Si sangran los miembros inferiores y tú pones los miembros inferiores por encima del corazón, para el sangrado. Es por gravedad. Entonces podemos ayudar. Podemos hacer hemostasia con hipotensores periféricos, nifedipina. Normalmente no lo hacemos porque si ya está sangrando y que le bajemos la presión al paciente, puede morirse, entonces no usamos. Pero sí usamos vasoconstrictores de acción local, como por ejemplo la adrenalina, la vasopresina, utilizamos. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia de varices esofágicas, tú entras al esófago y puncionas alrededor de la varice esofágica, puncionas adrenalina. Y con eso se evita el sangrado. Podemos hacer hemostasia temporaria mediante compresiones. Podemos combinar compresión y posición. Miren, estamos comprimiendo y hemos elevado el miembro. Entonces podemos utilizar dos. Podemos utilizar compresión, vendaje y posición. Es decir, depende de la gravedad del cuadro. Depende de lo que tú quieras hacer. Puedes hacer compresión, posición y además vendaje. Una de las hemorragias más comunes es la epistaxis, es decir, la salida de sangre a través de las fosas nasales. En este caso no está bien apretado. Normalmente tienes que apretar de arriba hacia abajo y lo más cerca del hueso propio de nariz. Así se aprieta. Y eso hace una buena hemostasia. Pero si no para el sangrado de nariz, especialmente en personas mayores o en personas que tienen la nariz muy alta, muy grande, se tiene que realizar taponamiento anterior. Si ustedes ven en este taponamiento anterior, es el mismo paciente. El 1 y el 2 es el mismo paciente. Entonces aquí le ponemos número 1 y aquí le ponemos número 2. ¿Cuál de los dos creen que he hecho yo? Uno ha hecho el interno y otro ha hecho el docente. El docente ha hecho dos. Si ustedes observan, el 1 es asimétrico. Feo, sigue sangrando, ¿ven? Mientras en el 2 ya tenemos el que es más simétrico. ¿Ven? Y ya no está sangrando ni en la boca, ni en la, ni en la boca, ni en la nariz. Causa molestia, obviamente, el taponamiento. Si ven acá, los ojos están todavía relajados. Aquí ha llorado. Imagínense que te metan algo, gas hasta la base del cráneo, ¿no? Entonces eso causa problemas y dolor.
pero funciona, es decir, hace un adecuado taponamiento anterior. No tienes que buscar hacerle un favor, tienes que hacer el procedimiento y hacerlo bien. Tienes que hacer tu trabajo. Obviamente duele. Para eso han venido. El taponamiento anterior molesta y es doloroso. Los hemostáticos definitivos pueden ser coagulantes de aplicación locales, como ser agua oxigenada, trombina, Gelfua, Oxicel, el electrobisturí, las grapas, ya sea de plástico o sean grapas metálicas, la fotocoagulación, la coagulación con argón. Todas estas cosas son hemostasias definitivas. Uno de los más utilizados es el punto hemostático. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. El punto más hemostático. También podemos hacer suturas en masa, es decir, suturar varios tejidos tratando de atrapar el vaso. La desventaja es que en esta sutura en masa, sin saber qué estás suturando, puedes agarrar algún otra arteria que no estaba sangrando, algún nervio que sea, o alguna estructura. Pero todos estos son hemostáticos definitivos. Los hemostáticos químicos son el Gelfand y el Jurcicel, que normalmente utilizamos por contacto. Cuando sangra mucho un tejido, ponemos Gelfand, que es una gelatina, y se pone encima del sangrado. Este se adhiere y se forma un coágulo sobre este. Entonces, son hemostáticos definitivos. Para evitar todo este problema, antes de las cirugías hacemos una valoración preoperatoria. Primero, debemos hacer una adecuada anamnesis. ¿Ha tenido sangrado el paciente al morderse la lengua o los labios? Le preguntas. ¿Ha tenido equimosis sin lesiones aparentes? ¿Ha habido hemorragia después de una extracción dentaria? ¿Es muy excesiva su menstruación? ¿O ha tomado medicamentos como la aspirina en los últimos 10 días? Entonces, estas preguntas me aseguran de que el paciente no tenga antecedentes que puedan hacer que sangre durante el procedimiento quirúrgico. La valoración de una hemorragia intraoperatoria o postoperatoria, es decir, hemos operado al paciente y sangra mucho, es decir, tenemos que preguntarnos por qué. Puede ser que haya una hemostasia local ineficiente. Puede haber complicaciones si le hemos transfundido de sangre. Puede haber una reacción a la transfusión sanguínea. Puede haber un defecto previo no detectado. Puede haber coagulopatía de consumo. Puede haber fibrinolisis. La sangre es pues muy importante porque transporta nutrientes, oxígeno y elimina el gas de desecho. La sangre está formado por eritrocitos, leucocitos y plaquetas, mientras el plasma tiene factores de coagulación y remanentes del suero. También contiene algunas otras proteínas y factores de diferentes procesos celulares. Entonces, la sangre hay un elemento celular y hay un elemento plasmático. Cuando nosotros queremos transfundir sangre, ya no utilizamos sangre entera, por si acaso, ya no se usa. Lo que utilizamos son partes de esta sangre. Si lo que necesitamos es eritrocitos, hay paquete de eritrocitos. Si necesitamos factores de coagulación, usamos plasma fresco congelado. Si necesitamos factores específicos como antihemofílico, utilizamos los crioprecipitados o factor antihemofílico. Si necesitamos plaquetas, podemos administrar concentrado de plaquetas. Y rara vez utilizamos concentrado de leucocitos. Pero lo que quiero decir es que cuando sangra mucho el paciente, tienes que preguntarte qué es lo que necesita. Este paciente le tengo que reponer agua, le tengo que reponer eritrocitos, necesita factores de coagulación y entonces de acuerdo a eso utilizo estos diferentes. Cuando utilizamos eritrocitos es, por ejemplo, cuando hay una anemia aguda.
con una hemoglobina menor a 7. En ese caso utilizamos eritrocitos. Hemos visto su hemoglobina es menor a 7, paquete de eritrocitos. Cuando el paciente en el control hemos visto que tiene trombocitopenia o plaquetopenia menor a 10,000, tengo que hacerle una transfusión de plaquetas. Hay paquete plaquetario. Y finalmente, cuando hay una alteración de la coagulación severa y hay glóbulos rojos normal, plaquetas normal, lo que me está faltando es factores de coagulación. ¿Dónde están los factores de coagulación? En el plasma. Entonces le hago una transfusión de plasma fresco congelado. De esa manera se actúa para la hemostasia en nuestros pacientes. ¿Hay alguna duda, pregunta en relación? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Todo ha quedado claro hasta acá. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, está bien, hasta aquí eran los temas teóricos. Desde aquí, las técnicas clínico-quirúrgicas ya no son tan teóricos, sino que son más operativos para que vayan realizando y viendo cómo se realizan los procedimientos quirúrgicos, de clínico-quirúrgicos. En relación a la plataforma, ustedes han visto que en la plataforma están cargados todos los PowerPoints de los temas que estamos viendo. Estamos en este tema que es la hemostasia y nos toca las técnicas clínico-quirúrgicas. Es un poquito largo este tema. Después nos toca diéresis, síntesis, apósitos y al final nos toca la traqueostomía. En relación al libro base, voy a ir al señor que les facilita y voy a mandar ubicación y una foto de la dirección para los que les interesa. Yo creo que este fin de semana ya, chicos, para que puedan ir siguiendo las clases. En relación a las cámaras, está bien, el 100% de los que están en clases han prendido su cámara, entonces estamos yendo bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Doctor, Sí, dime. los videos va a subir a la plataforma. Sí, este fin de semana voy a subir los videos, ¿ya? Gracias, doctor. Bueno, atiéndanme a la lista. Rodrigo Alejandro, Presente, doctor. Buenas noches. Aldeir Brendo, Presente, doctor. Ricardo Dal, Presente, doutor. Samuel Emile, Presente, doutor. Stephanie López, Presente, doutor. Cecilia Marie, Presente, doctor. Ana Marión, Aneli Marión, Jennifer Nayara, Presente, doctor. Alejandro Quiroz, José Samer, Presente, doctor. Isabela Sampaio, Presente, doctor. Damaris Ariel, Presente, doctor. Miqueli Silva, Isabela Souza, Harold Tames, Presente, doctor. Paulo Victo. ¿Alguien falta en la lista? Nadie, ¿no? Está muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Presente, doctor. jóvenes. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego.